El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura estamos viendo esta carta a los colosenses, y el texto de hoy es un texto absolutamente precioso que serviría para un curso de retiro el texto solo. Es imposible en una homilía de hablar de él en todos sus aspectos, ni muchísimo menos. Habéis aceptado a Cristo Jesús, dice a los colosenses. Recordemos que allí había una cosa que era una ventaja y desventaja a la vez, que es el hecho de que la gente se hacía cristiana mayor. Es una ventaja en el sentido de que la gente conscientemente se hace cristiana, mientras que aquí hemos de sufrir un proceso de reconversión siendo cristianos para darnos cuenta de que somos cristianos. Solo por una fe tradicional heredada de los padres no es suficiente para vivir cristianamente, y esto es una evidencia hoy. Pero eso no quiere decir que la conversión de mayores garantice todo, ni mucho menos. Aquel que ha vivido la gracia de Dios desde pequeño es una gran gracia, si la ha vivido bien y si ha ido creciendo en la fe. Dice: procedéis unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzados en la fe que os enseñaron, rebosando agradecimiento. Y entonces vienen los peligros, y los peligros son los mismos en esa época apostólica que en la actual. Cuidado con que nadie se envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Y eso hoy lo vemos en tantos y tantos cristianos que siguen todas las teorías del mundo y se olvidan de Cristo. Tienen lo que a mí me gusta llamar, aunque quede un poco raro, el Cristo amorfo. Un Cristo pero que no obliga a nada, y un mundo que obliga a todo. Y al final son más hijos del diablo que hijos de Dios, y no se dan ni cuenta, pensándose incluso algunos como buenos cristianos, y están lejísimos de Dios. Por eso hemos de hacer caso a San Pablo, que nadie se envuelva con teorías y vanas seducciones de tradición humana, fundados en los elementos del mundo y no en Cristo. Y después, pero ya no nos da tiempo hoy, empieza a hablar de cómo se ha llegado a ser, cómo hemos llegado a ser cristianos, lo que Cristo ha hecho por nosotros, cómo por el bautismo y la pasión y muerte y resurrección de Cristo llegamos a la fe, como Él lo es todo Cristo y lo ha de ser todo en cada uno de nosotros. Pero esto lo vemos durante todo el año y tendremos otras veces que hablar de ello. Mientras que el Evangelio de hoy es el equivalente, estamos en el Evangelio de Lucas, en parte al menos equivalente a lo que sería el sermón de la montaña del Evangelio de Mateo. Empieza con esta elección de los 12. Lo hemos visto aquí, se nos da los nombres, los 12 apóstoles, los enviados. Apóstol, normalmente siempre decimos, significa enviado, y es así. Son los enviados por Cristo. Pero
tiene una connotación un poco extraña. No es solo enviado, apóstol. Apóstol en su etimología es como aquel que se ha separado para ser enviado. O sea, aquel que es escogido y separado de los demás para ser enviado por Cristo. Y después de haber escogido en la montaña estos, dice que a los 12, y la Iglesia a partir de ese momento será Iglesia apostólica. Lo decimos en el credo, que era una Iglesia santa, católica y apostólica. Santa por la santidad de su cabeza, que es Cristo, y por la llamada santidad de todos nosotros. Católica porque es universal, y apostólica porque está fundamentada, sí, en Cristo, pero en esta predicación de los apóstoles y en esa misión especial de los apóstoles, sea la predicación como sean los sacramentos, cosa necesaria también para la vida cristiana. Y dice que baja a esta llanura, empieza a hablar, empieza con la gente del pueblo que se acerca a él, que vienen a oírlo para que les cure de todas las enfermedades y que también saca a los demonios. Es curioso que distingue muy bien enfermedades y demonios. No como muchos piensan que allí se mezclaba absolutamente todo, no es así. Una cosa son los endemoniados y otra los enfermos. Y en aquel tiempo, precisamente porque Cristo está presente, el Hijo de Dios, aparecen más endemoniados que nunca, aunque hoy hay unos cuantos, pero en aquella época más. Precisamente porque es la lucha definitiva contra Cristo, contra Dios, contra el reino de Dios. Dice que todos trataban de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Y es Cristo el gran taumaturgo. Si uno coge las primeras imágenes de Cristo, que se encuentran por ejemplo, en Roma, en muchos de los sarcófagos del siglo IV, pues vemos la imagen de Cristo curiosa, con una vara bajada que se dirige hacia los demás, y que esta vara representa es el taumaturgo, el que cura. Hoy en día nos cuesta ver esa imagen y entenderla, pero es esta imagen evangélica. Quien se acerca a Cristo es curado de las enfermedades, del pecado, y sale sobre todo en los sarcófagos, porque es el que curará de la muerte para la resurrección y la vida. Y después de este texto, ya mañana, se nos empezará a hablar de las bienaventuranzas, no las de Mateo, las de Lucas. En el fondo son las mismas, aunque yo estoy convencido de que Jesús eso lo debió predicar muchas veces y de muchas formas diferentes, y tenemos estas dos formas en el Evangelio. Contenido de fondo el mismo, aparentemente diferente. Lo mismo que pasa con el Padre Nuestro, dos Padres Nuestros, pero en el fondo exactamente el mismo, aunque parezcan diferentes. Mañana iremos entrando ya en la doctrina. Si os fijáis, hasta ahora, estos días, hablábamos de quién es este Jesús, qué hace este Jesús. A partir de mañana ya es qué enseña, qué nos dice, cómo ser discípulos suyos, qué es lo que hemos de seguir, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.